Doncs benvingudes i benvinguts a la Biblioteca Jaume Fuster. Per nosaltres és un honor rematar aquesta setmana de la llengua italiana que s'està celebrant arreu del món i que a Barcelona, com no podia ser menys, serà un d'aquestes seus. Amb nosaltres, per celebrar aquesta setmana que ret homenatge al poema italià, s'ha fet una col·laboració molt estreta amb l'Institut Italià de Cultura de Barcelona, junt amb l'Ambaixada d'Itàlia a Madrid i el Consolat Italià a Barcelona. Per què? Perquè és el gran poeta italià i per això us volia donar les gràcies. Les gràcies per haver vingut, em falta una mica l'aire. Avui tenim la Carmen Aldama i el Raffaele Pinto, que ens declamaran diferents versos i les introduccions sobre les dones de Dante. Les dones tenen un paper cabdal en la Divina Comèdia, cadascuna amb el seu espai espiritual, i aleshores volem donar-los aquesta empenta que potser no s'ha tractat prou, perquè Dante, una de les coses que té és la seva filogínia. També, com a base d'aquest enfocament, d'aquesta activitat, es pren com a base el discurs que va fer Carles Riba a la Biblioteca Bonnemaison, a la Biblioteca de les Dones, en el seu moment, per retre homenatge al poeta italià a principis del segle XX. No m'extenc gaire més, com us deia, volia donar-vos unes paraules de benvinguda. També és molt important que si us heu llegit els diaris i les informacions aquesta setmana, obrim amb els aforaments complets, però una de les coses bàsiques i indispensables perquè no ens tornem a posar malalts i que no ens tornin a tancar els espais és que portem bé la mascareta, que ens cobreixi nas i boca i que hi hagi higiene de mans. L'altra cosa és que nosaltres ja ventilem els espais i guardem les distàncies de seguretat. Per això us volia donar d'entrada les gràcies per col·laborar. I res més, no m'extenc gaire més. Abans que entri el Raffaele i la Carmen, us vull donar també pas al director de l'Institut Italià, que us donarà unes paraules de benvinguda. Gràcies. Grazie. Moltes gràcies. Io vi parlerò un po' in italiano, un po' in spagnolo, così da completare el panorama lingüístico. Muchísimas gracias. Estoy encantado. Yo y también, naturalmente, el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona y también el Consulado General de Italia en Barcelona. Bueno, como bien lo ha dicho, como bien ha comentado la directora Carmen Galde, este es el último día de la Semana de la Lengua Italiana del Mundo, que este año celebra los 700 años de la muerte del sommo poeta, del grande poeta italiano Dante. Pero nuestro interés, vuestro interés y los acontecimientos sobre Dante no acaban hoy y continuaremos también en el instituto con una lectura Dantis, la lectura de la Divina Comedia integral, esperamos, en los próximos meses y años. Y entonces os invito a participar y también tendremos, permíteme de hacer un poco de publicidad también para nuestro programa, tenemos muchísimas otras actividades que no son solamente de literatura, muchísima literatura, pero también sino de cine y de otra actividad. Esta tarde decidieron sobre todo agradecer, dar las gracias al profesor Raffaele Pinto de la UB, de la Universidad de Barcelona, y a la actriz que hoy nos honora con su presencia y su arte, que justamente viene de Madrid. Y así que tenemos, es también una razón más de felicidad, si me permite, de estar aquí juntos, todos italianos y españoles, catalanes, valencianos, todos juntos. ¿Okay? Muchísimas gracias y creo que disfrutaréis muchísimo de esta lectura dramatizada. Gracias.
de Mantuano, oh alma generosa, de quien la fama aún dura en el mundo y durará hasta que el mundo dure. Mi amigo que la suerte no acompaña, en desolada landa es hostigado en su camino y por miedo recula. Me temo que está ya tan extraviado que tarde me moví para ayudarle, por lo que oí de él allí en el cielo. Ve tú, y con tu tan bella palabra y con cuanto sea útil por salvarle, ayúdale y consuela mi dolor. Beatriz, yo soy quien te pide que vayas. Del sitio vengo al que quiero volver, y amor, que me hace hablar, me hizo mover. Cuando ante mi Señor yo vuelva a estar, de ti hablaré alabando tu persona. La que acaba de hablar es Beatriz. Beatriz está en el paraíso y desde el paraíso se ha dado cuenta que Dante está en una situación de peligro, de grave peligro. ¿Qué ha ocurrido? Que Dante se ha perdido en una selva, en un bosque de noche, y que ha intentado salir de este bosque horrible y tremebundo, pero se ha encontrado con tres animales feroces que no le han dejado salir del bosque, y él está a punto de volver a hundirse otra vez en esta selva. Obviamente es una metáfora, una alegoría. ¿Qué es esta selva en la que Dante se ha perdido? Pues es el mal, la selva es el mal, la angustia, el dolor, la depresión, toda la energía negativa que podáis imaginar. Dante lo ha resumido en esta imagen muy fuerte. Imaginad, perderos de noche en un bosque, el miedo que da. Pues la situación que Dante se ha imaginado para él y para la humanidad, porque él se sentía un poco como representante de toda la humanidad, y por lo tanto es toda la humanidad que está perdida en esta selva oscura. Y estos animales que no le dejan salir de la selva son las pasiones, son los deseos es la energía negativa que nos impide levantar la mirada hacia el cielo, y que por lo tanto nos sitúa en un ambiente de claustrofobia, de miedo, de angustia. Se pueden interpretar estos animales porque son una especie de pantera y luego un león, una loba, la lujuria, la soberbia, la avaricia, pero no importa. Lo que importa es todo lo que nos impide levantar la mirada hacia arriba. Entonces, Dante está en una situación tan desesperada. Beatriz, desde el paraíso, se ha enterado. ¿Quién es Beatriz? Beatriz es esta mujer de la cual Dante se enamoró cuando era joven y contó su historia en la vida nueva. Y luego, pero Beatriz se murió, pero su alma está en el cielo, y desde el cielo Beatriz se da cuenta que Dante está en peligro. ¿Y qué hace entonces Beatriz? Se va al limbo. ¿El limbo qué es el limbo? El limbo es la entrada del infierno. Y allí, en este limbo, Dante ha situado a todos los grandes poetas y filósofos de la antigüedad, Aristóteles, Platón, y los poetas como Virgilio. Y entonces Beatriz se va al limbo, va a ver a Virgilio y le dice las palabras que acabáis de oír. Lo que acabáis de oír, ¿qué le dice a Virgilio? Pues mi amado está en peligro y necesita ayuda. Entonces tú, que eres el mayor poeta que nunca haya existido, hazme el favor, ve a salvarlo. Eso es interesante. Es interesante que para salvarse de esta angustia terrible, Dante se imagina que sea la poesía. La poesía nos salva. Esto es uno de los mensajes de Dante. La poesía nos salva. Si estamos deprimidos, si estamos angustiados, si tenemos problemas, la poesía nos permite levantar un poco la mirada hacia arriba. Y efectivamente Beatriz es posiblemente el mito
el mito más importante de la literatura moderna, porque Beatriz en la vida nueva es la donna della salute, la mujer de la salud, la mujer de la salvación, la mujer que salva, que cura, que redime. Este es el gran invento de Dante. Él se ha imaginado que el mal, la enfermedad, la psicosis o la angustia las pueda curar en un hombre o una mujer. Y se ha inventado este mito. Beatriz era una mujer florentina, una chica de Florencia, pero él la ha convertido en un mito, el mito más importante de nuestra cultura y de nuestra civilización, porque todas las musas después de Dante que han inspirado los poetas son fotocopias más o menos bien hechas de Beatriz. Es el paradigma de la musa moderna, Beatriz. Y por lo tanto aquí estamos en un momento importante de esta novela, que es la Divina Comedia, pero también estamos en un momento importante de la historia de nuestra cultura literaria, porque Beatriz es este mito fundacional de la literatura moderna, que es una mujer. Aquí Dante le da la vuelta a la misoginia antigua, a la idea que tenía la antigüedad de las mujeres. ¿Qué dice San Pablo? Las mujeres que callen. Este es San Pablo. O sea, la cultura, y no digamos los griegos y los latinos. La cultura antigua es una cultura profundamente misógina. El mito de Beatriz le da la vuelta a la misoginia antigua, crea un nuevo paradigma, un nuevo sistema de valores, en el cual la mujer y lo femenino es el eje. Pues, esta es una línea de reflexión muy, muy interesante, porque vinculado con el mito de Beatriz está el tema de la lengua materna, la lengua vulgar, la lengua que nosotros aprendemos de la nodriza, de nuestras madres. Este es un gran descubrimiento que hace Dante, cuando dice, no, las lenguas, la gramática, el latín no cuenta nada. Lo que cuenta es la lengua que se aprende, que uno aprende de su madre. Esto es otro grande, entre muchos, otro gran descubrimiento de Dante vinculado con esta nueva idea de lo femenino. Como ahora explicaba la directora, nuestra amiga Carmen, la idea de que la mujer es algo fundamental en Dante, es posible que el primero que lo haya sistematizado modernamente es Carles Riba, que en 1932 en la Biblioteca Francesca Bonnemaison, dedicada a la instrucción de las mujeres, estrenó una sala que allí, en esta Biblioteca Bonnemaison, si vais a la Biblioteca Bonnemaison veréis una sala Dante, o sea, una sala dedicada a Dante Alighieri, y la estrenó el Carles Riba con una conferencia que se llama Dante y la Donna. Por lo tanto, tenemos a Beatriz, que es el mito más importante, el mito femenino más importante. Pero hay otro mito que quizás que es posiblemente igual de importante y ciertamente más popular. Hay otro mito, que es el mito de Francesca. Es posible que vos hayáis oído hablar de Francesca da Rimini. Francesca da Rimini, que es la protagonista de uno de los episodios más extraordinarios de la comedia, porque después de estas palabras que habéis oído, Virgilio le dice a Dante, no, tú tienes que venir conmigo y tienes que pasar por todos las regiones del más allá, el infierno, el purgatorio, el paraíso. Y se empieza con el infierno, y en el infierno el primer círculo es el círculo de los lujuriosos, y aquí se encuentra con una pareja de amantes, de cuñados, que son Francesca da Rimini y Paolo Malatesta, dos cuñados. La historia de Francesca es que ella estaba casada que es un personaje real, es un personaje real. Dante estuvo en su casa después de su muerte. Por lo tanto, la historia pudo incluso escucharla de los parientes. ¿Quién es Francesca?
una mujer, estamos en la Italia de esta época, tenéis que imaginar ciudades gobernadas por familias de aristócratas. Hay una alianza entre dos ciudades, Ravenna y Rimini. Las dos familias deciden casar a la mujer de una con el hombre de otro. Entonces se casan, Francesca se casa con Gianciotto Malatesta de Rimini, ella era de Ravenna. ¿Y qué ocurre? Ocurre que se enamora de su cuñado, el hermano del marido. Y entonces hay una relación entre Francesca y Paolo. En el círculo de los lujuriosos, las almas están condenadas a ser arrastradas por un torbellino que las lleva violentamente en círculo y chocan entre ellas con las paredes, con los muros. Y entonces Virgilio le explica a Dante algunos de estos personajes, como Dido, como Paris, como Tristán, personajes legendarios. Y Dante se queda estupefacto. ¿Cómo es posible en el infierno personajes tan admirados, tan legendarios? Pues son personajes que han muerto y están en el infierno porque sometieron su razón al deseo. La ragión someten al talento. Esa es la lujuria para Dante. Los que no consiguen controlar con la cabeza el impulso, el instinto, la pasión, y por lo tanto están en el infierno. Dante se da cuenta, se observa en estas masas que se mueven por el círculo a dos. Observa che dos de ellos van juntos, insieme vanno, e paionsi al vento, ser leggeri, y parecen tan ligeros en el viento, o sea que se dejan arrastrar, como si en lugar de sufrir por este torbellino estuvieran contentos. Entonces Dante tiene curiosidad de entrevistarlos. Y entonces cuando llegan delante de él los llama. Y ellos acuden y aquí empieza la historia y es una pareja. Francesca le cuenta esta historia, es un monólogo que ahora escucharéis. Os explico un poco el sentido de este monólogo extraordinario. Primero, Francesca le explica a Dante cuál es su culpa, cuál es su pecado. ¿Y qué le dice? Le dice que ellos están allí porque han sido víctimas de una fuerza y una pasión a la cual no han podido resistir y que por lo tanto ellos no tienen ninguna culpa. La culpa es del amor, es el amor que los ha llevado a esta situación, al pecado y por lo tanto a la condena eterna. Pero Francesca, muy astutamente, le explica todo esto que yo os he resumido, citando al propio Dante. O sea, le dice a Dante con sus palabras, las palabras que Dante ha usado en sus propios poemas, que ella simplemente, su culpa ha sido enamorarse. ¿Qué es lo que cuentan los poetas, como Dante? Ella ha aprendido de los poetas a enamorarse. Y por lo tanto, ¿qué culpa tiene si está en el infierno? Entonces Dante se queda perplejo. Porque es como si le dijera indirectamente, la culpa es tuya y de los que como tú habéis estado cantando y estado diciendo que el amor es lo más maravilloso del mundo. Pero Dante quiere ir un poco más a fondo, quiere saber un poco más. Y le hace una pregunta terrible. Le dice, vale, de acuerdo, sí, estoy triste, me da mucha compasión lo que me dices, pero explícame cómo habéis podido superar la barrera del pudor, la timidez, y decir aquello que tenía que quedar secreto, un sentimiento y una pasión tan ilegítimas que nunca hubierais tenido que verbalizarlas. Y entonces Francesca le explica que un día leían una novela de los amores de Lanzarote y la reina Ginebra, y mientras leían se iban palideciendo. ¿Y por qué? Porque
porque reconocían en esta novela ¿recordáis? La novela Lanzarote es el caballero del rey Arturo que se enamora de la mujer, de la reina, y se crea por lo tanto un adulterio. La víctima es el mismo rey. Y entonces, mientras leen, y este es un detalle interesante que lo tenéis que visualizar, como si fuera una película. Tenéis que imaginar a Paolo y Francesca que están delante de un atril como este, y que encima del atril hay un libro, y lo están leyendo juntos, uno al lado de otro, uno al lado de otra, de manera tal que se rozan, los cuerpos se rozan, y van leyendo, ¿y qué leen? Leen su historia, que son los sentimientos que ellos experimentan y que ven reflejados en la novela, que es como si fuera un espejo. Y entonces, cuando Lanzarote besa a la reina Ginebra, Paolo hace lo mismo y la besa a ella. Oh, tú que estando vivo eres tan bueno y visitando vas por este infierno a los que el mundo de sangre teñimos. Si fuera amigo el rey del universo, le rogaríamos que te diera paz, ya que de nuestra perversión te apiadas. De aquello que escuchar y hablar os guste, nosotros oiremos y hablaremos, mientras el viento calla como hace. Está la tierra donde yo nací, en la ribera donde el Po desciende, buscando paz con todos sus secuaces. Amor que prende en noble corazón, prendió a este del hermoso cuerpo que me arrancaron, lo que aún me duele. Amor que a nadie amado amar perdona, de su belleza me prendió tan fuerte que, como ves, aún no me abandona. Amor a ambos llevó a una sola muerte. Caína espera a aquel que nos mató. Ningún mayor dolor que los tiempos felices recordar, en la desgracia tu doctor lo sabe. Mas si de conocer tú la raíz de nuestro amor tanta pasión albergas, te lo diré a la vez llorando y hablando. Para pasar el rato un día leíamos, solos y sin tener sospecha alguna, de Lanzarote y de su gran amor. Durante la lectura nos mirábamos y se descoloraban nuestros rostros. Mas solo un punto fue el que nos perdió. Cuando leímos que la deseada sonrisa, tal amante, en fin, besaba, este que nunca apartarán de mí, en la boca, temblando, me besó. Galeotto fue el libro y quien lo hizo. En ese día no leímos más. Bueno, es una de las páginas más famosas de la comedia y ha dado lugar a muchísimas revisiones, relecturas, ha influenciado a muchos, no solo poetas, también músicos. A lo mejor recordáis el beso de Rodin. El beso de Rodin. Es extraordinario. Si os fijáis, lleva un libro en la mano el personaje, porque con aquella escultura Rodin ha convertido en figura esta página de Dante. Puede ser interesante un detalle historiográfico, o sea que hasta la Revolución Francesa, el personaje de Francesca era considerato un personaje negativo, o sea, una mala mujer que ha traicionado al marido y que por lo tanto está bien que la hayan matado, el marido, a ella y al amante.
solo a partir de la Revolución Francesa cambia el sentido que tiene este personaje y empieza una lectura positiva. Estamos en el romanticismo y por lo tanto Francesca representa los derechos de los sentimientos frente a la lógica patriarcal que obligaba a las mujeres a casarse por motivos políticos o económicos. Incluso más recientemente, Francesca ha sido reivindicada por el feminismo. Hay un grupo de feministas que tiene como nombre el de Francesca. ¿Por qué? Porque este es un caso de violencia de género. O sea, el marido hay un momento en que Francesca dice: Caína, attende che a vita ci spense, el que nos ha matado irá a parar en la Caína, que es el lugar más profundo del infierno, donde van los traidores que han matado a sus parientes. Es muy fuerte aquí lo que plantea Dante. Dice: sí, vale, tú eres una adúltera y vas al infierno, pero estás muy arriba en el infierno. El que te ha matado, el marido que te ha matado, en cambio, va cerca de Lucifer, va a parar. Dante considera el asesinato de un pariente como un crimen mucho más grave que el adulterio. Y de hecho, en el infierno Dante con los traidores, o sea, con los pecadores políticos, es cruel, es directamente cruel. No está contento con el castigo que les ha dado Dios. Él mismo les castiga aún más. Les golpea la cabeza, o sea que incrementa el castigo Dante. ¿Por qué? Porque él distingue muy claramente un pecado ligero, como puede ser el amor, digamos, la pasión, la lujuria, de un pecado muy grave, que en cambio es la violencia, el asesinato, la traición. Entonces, Francesca se convierte en el símbolo de la fragilidad femenina, expuesta a la violencia de hombres que por motivos físicos o sociales o jurídicos se aprovechan de su fuerza y de su poder. La comedia es toda una revisión, un espectáculo tremebundo de los conflictos que ensangrentaban las ciudades italianas de la época. Ahora nos trasladamos en el purgatorio. El infierno se va hacia abajo, hacia el centro de la tierra, donde está Lucifer. Luego se va a parar al otro lado de la tierra, donde está el purgatorio. Y entonces Dante, siempre guiado por Virgilio, tiene que subir por la montaña. Y aquí, en el quinto canto del purgatorio, hay una denuncia de la violencia política que era moneda corriente en la Italia, en las ciudades italianas de esta época. Hay personajes, siempre personajes históricos, que cuentan cómo murieron, en qué circunstancias los mataron. Y son escenas de una fuerza y de una violencia brutal, porque Dante es el padre del realismo, por lo tanto, ¿cómo se muere uno cuando lo matan? Dante lo describe con pelos y señales. Y entonces, por ejemplo, uno de ellos describe su propia muerte. Es un alma que habla, y hay un momento, dice: bien, me alcanzaron mis enemigos, me golpearon. Yo vi que se formaba un lago a mis pies con mi sangre. Oh, cuando al mundo haya regresado y descansado del largo viaje, acuérdate de mí, que soy la pía. Siena me hizo y deshizo Maremma. Lo sabe aquel que anillada antes
desposándome había con su gema. La que acaba de hablar es uno de estos personajes, también víctima de la violencia que había en las ciudades italianas, pero es una mujer. Él ha hablado de hombres guerreros y al final la que habla es una mujer. ¿Y qué es lo que dice esta mujer? Esta mujer dice que simplemente que ella es, yo soy la pía, yo soy pía. Dice dónde nació y dónde murió. Y dice, lo sabe. Como yo me morí, aquel que me había desposado dándome su anillo, o sea, lo sabe mi marido que me mató. Dentro de este cuadro horrible de violencia, Dante sitúa a una mujer. ¿Por qué? Porque entiende que también la violencia de género, la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, es un ejemplo más de la violencia que existe en las ciudades italianas. Aquí deberíamos hacer todo un discurso sobre la visión política de Dante, muy interesante, interesantísima, que pero aquí no, es un hilo que no quiero seguir. Lo que sí quiero en cambio indicar, para que os fijéis en ello, es que Pía es igual que Francesca. Pía también, como Francesca, ha sido víctima de un marido prepotente, poderoso y violento, que la ha matado, no se sabe si porque tuvo un lío con otro hombre o si simplemente quería casarse con otra. Pero lo que Dante ha visto, lo que Dante ha entendido, y muchos hoy en día aún no lo han entendido, es que las mujeres históricamente, socialmente y jurídicamente han ocupado una posición que las hace frágiles, débiles, frente al poder. Las mujeres son las primeras víctimas del poder. Si hay un poder injusto, las mujeres son las primeras víctimas. Este discurso tan fuerte y potente sobre la violencia de género, yo creo que ningún escritor hombre lo ha hecho nunca de la manera tan clara como lo ha hecho Dante. Y por lo tanto, aquí nosotros tenemos mucho que aprender de la Divina Comedia, muchísimo que aprender de la Divina Comedia. Pero las mujeres no siempre y no necesariamente son, digamos, trigo limpio. También hay mujeres que cometen pecados, que tienen sus vicios, bueno, como es humano, es lógico. Entonces, un personaje femenino muy interesante es el de Sapía. Es el nombre de una mujer de Siena, la ciudad de Siena. Dante se la encuentra a Sapía en el Purgatorio, en la cornisa de los envidiosos. Entonces, los envidiosos tienen un castigo horrible. Los envidiosos tienen los párpados cosidos con alambre. ¿Por qué? Porque con los ojos han echado el mal de ojo. La envidia viene del verbo ver, que significa mirar con deseo que alguien sufra. Por lo tanto, son castigados en el purgatorio. Es un castigo, digamos, que dura un tiempo, luego irán al paraíso, por lo tanto, sufren, sí, pero con la certeza que se salvarán e irán al paraíso. Pero mientras están en el purgatorio, tienen los párpados cosidos, no pueden ver. Y entonces, entre estos envidiosos, Dante se encuentra con una mujer que se llama Sapía, de Siena también, como Pía. ¿Y por qué? Porque esta mujer está, digamos, ¿cuál es la culpa? ¿Cuál es el pecado que ella tiene que pagar en el purgatorio? La envidia. ¿Pero de quién era envidiosa Sapía? Sapía era envidiosa del sobrino, que era un político de Siena, un guerrero, un hombre muy importante de Siena, que Dante se lo había encontrado ya en una cornisa anterior, en la cornisa de los soberbios. Entonces, en la cornisa de los envidiosos, Sapía es la tía de este personaje, Provenzano Salvani, se llama.
y que era un político de Siena, jefe del ejército de Siena, que luchaba en contra del ejército de Florencia. Entonces tenéis que imaginar una gran explanada, los dos ejércitos que chocan, hay una guerra, una batalla. Los florentinos ganan, los seneses pierden y ella, la tía del general, del jefe de las tropas de Siena, desde la ventana de su palacio ve la batalla. ¿Y qué es lo que ve? A los seneses que pierden. Y los florentinos, después de haberles ganado, a los seneses, ¿qué hacen? Cogen al jefe, a Provenzal Salvani, le cortan la cabeza, la meten en una pica y van girando con la cabeza por todo el campo de batalla. Y ella, desde arriba, desde su palacio, lo ve todo y goza y disfruta viendo al sobrino que le han hecho esto. Entonces, ahora lo oiréis. El discurso termina diciendo, bueno, yo me he salvado, no por mis méritos, sino porque un buen hombre rezó por mí. ¿Y quién era este buen hombre? Este buen hombre era un franciscano, un fraile que tuvo piedad de ella, rezó por ella y consiguió que en lugar de ir al infierno se fuera al purgatorio. Este es un detalle importante. En el purgatorio las almas deben estar un tiempo. Pero pueden reducir el tiempo de estancia en el purgatorio si alguien desde la tierra reza por ellos. Y hay muchos, y Dante constantemente va diciendo, bueno, os recordaré a vuestros amigos, a vuestros familiares, para que recen para vosotros. Aquí hay un detalle interesante, y es este, que los que le dicen a Dante, hazme el favor, dile a estos que están en la tierra que yo estoy en el purgatorio para que recen por mí, siempre son mujeres. O sea, desde el purgatorio, Manfredi, el hijo del emperador, está en el purgatorio, le dice a Dante, ve a ver a mi hija para que rece por mí. Furesio Donati, amigo de Dante, le dice, ve a ver a mi mujer que rece por mí. O sea que desde la tierra las mujeres son las que favorecen y ayudan las almas del purgatorio a ir al paraíso. Por lo tanto, la función redentora de Beatriz se extiende a todo el género femenino. Tenéis que imaginar que hay tantas mujeres que desde la tierra rezan para sus queridos y ayudan a las almas a ir al paraíso. Es importante esta visión que tiene Dante de la mujer. No es solo Beatriz, es el género femenino que Dante ha visto como mediador necesario entre la tierra y el cielo. Pues en este caso es el único. El que ha rezado por ella no es una mujer sino un hombre. No sé si lo ha hecho para equilibrar la relación de género, pero es Pier Pettinaio, un franciscano, el cual reza por Sapia. De Siena fui y con estos voy enmendando aquí la mala vida, implorando a quien se nos conceda. Sabia no fui, aunque como Sapia fui llamada, y de daños ajenos más me alegré que de la suerte mía. Y para que no pienses que te engaño, mira si fui, como te digo, necia, al bajar ya la curva de mis años. Cerca de Colle, mis conciudadanos habían venido con sus enemigos, y a Dios rogué aquello que Él quiso. Vencidos allí fueron y obligados a huir
Así que yo, al verlos cazados, gocé sobremanera para mí, tanto que levanté el osado rostro, gritando a Dios: ya miedo no te tengo, como hizo el mirlo al ver un poco el sol. Con Dios, hacer las paces quise al fin de mi vida, y mayor aún sería de penitencia aquí el tiempo mío si no se hubiera acordado de mí Pier Pettinaio en sus santas plegarias, que se apiadó de mí por caridad. Mas, ¿tú quién eres que vas preguntando por nuestra condición con ojos libres, me parece, y razonas respirando? Al final del purgatorio, o sea, en la cumbre de la montaña, Dante se encuentra con el Edén, el paraíso terrenal. El paraíso terrenal. Esto también es una invención de Dante. Todo el purgatorio es una invención de Dante. ¿No? La noción de purgatorio era muy confusa, imprecisa en la teología. Dante, en cambio, se inventa primero un lugar, la montaña que está en las antípodas de Jerusalén y a la cual se llega en barco. Es un detalle interesante. ¿Cómo se llega al purgatorio? En barco. Cuando un alma se muere, si no va al infierno, ¿dónde va? Va a la desembocadura del río Tíber. Allí se reúnen y hay un barco guiado por un ángel que hace el recorrido rapidísimo entre la desembocadura del Tíber y la montaña del purgatorio que está en medio del océano al otro lado. Hay un momento extraordinario al principio del purgatorio. Dante ha llegado allí por una cueva, debajo de la tierra, una galería, y los ve llegar. O sea, ve cómo llega la nave con las almas que desde el Tíber van al purgatorio. Y también es un invento de Dante que el paraíso terrenal esté aquí. Según la Biblia, está en el extremo oriente el paraíso terrenal. El mismo Dante, en otras obras suyas, es más fiel y habla del oriente como lugar donde se encuentra el paraíso terrenal. Aquí, en cambio, se imagina que está arriba de esta montaña del purgatorio. Por lo tanto, cuando finalmente Dante y Virgilio han subido las 7 cornisas, que son los 7 vicios capitales, y llegan arriba, tienen que entrar en el jardín, en el Edén. Este también es un momento interesante porque hay una cortina de llama, de fuego. Y entonces Dante tiene miedo de quemarse. Virgilio le dice: pues no te preocupes, pasa, porque más allá estará el Edén, el paraíso y tal. Y Dante no, nada, tiene miedo. Entonces Virgilio tiene la idea y le dice: mira, detrás de este fuego está Beatriz. Y entonces Dante se anima y se lanza en el fuego porque sabe que al otro lado se encontrará con Beatriz. Pero una vez que ha superado la cortina de fuego, entonces antes de entrar en el bosque del Edén se duerme, tiene un sueño y en este sueño ve en sueño a una mujer que es un personaje bíblico, Lía, que fue la primera mujer de Jacob. Según la Biblia, Jacob tuvo 2 mujeres, Lía y Raquel, y que eran hermanas además. Pero la interpretación cristiana, digamos, de la Biblia le interpretaba estas 2 mujeres como la vida activa, Lía, que era una mujer no muy guapa, no muy hermosa, pero fecunda. Y Raquel, en cambio, como la vida contemplativa, que era una mujer hermosísima, pero estéril. Jacob tuvo las 2 mujeres. Entonces, Dante sueña con Lía y la sueña
diciendo lo que ahora escucharéis. Sepa quien quiera conocer mi nombre, que yo soy Lía y con mis bellas manos, componiéndome voy una guirnalda. Por gustarme al espejo, aquí me adorno. Raquel, mi hermana, en cambio del espejo nunca se cansa, todo el día sentada. Ver, desea ella sus hermosos ojos, igual que yo adornarme con las manos. El sueño es anticipación de lo que está a punto de ocurrir. Dante entra en este jardín, es un jardín maravilloso, flores, un río, un prado, un vientecito, o sea, es el lugar ameno de los poetas, los trovadores. Que también es bastante extraño que Dante describa el paraíso terrenal como el lugar del enamoramiento que cantaban los poetas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, en este jardín, Dante se encuentra con una mujer que como Lía se mueve con movimientos de baile, que va recogiendo flores y canta como una mujer enamorada. Y está al otro lado de un río. Y él entonces la ve, le coge un impulso de deseo extraordinario. Querría cruzar el río para ir para buscar a esta mujer, pero no puede cruzar el río. ¿Y quién es esta mujer? Esta mujer se llama Matelda. Y dentro del paraíso terrenal tiene una función precisa, que es la ayudante, la ayudante de Beatriz. Antes de encontrar a Beatriz, Dante se encuentra con Matelda, esta mujer que le explicará cómo está hecho el paraíso terrenal. ¿Y cuál es? Pero ¿qué significado tiene esta mujer que anticipa la llegada de Beatriz? Es un problema, Matelda, la crítica, no se sabe bien a quién Dante pensaba inventándose este personaje. Pero nosotros lo entendemos, el significado de este personaje, si pensamos en la vida nueva. En la vida nueva, Dante hay un momento en que ve a Beatriz, pero Beatriz está precedida por otra mujer. Ve a dos mujeres, y la que precede, la primera, que se llama, según Dante, Giovanna, es la mujer, la señora, la amada de Guido Cavalcanti, su gran amigo, que había también cantado el amor, pero lo había cantado a la manera de Francesca, o sea, de una manera muy apasionada, muy sensual, sin esta tensión espiritual y teológica que en cambio tiene Beatriz. Entonces aquí el discurso es complejo, pero claro. Dante dice, bien, para llegar a Beatriz, que representa el amor espiritual, hay que pasar también a través del amor de los sentidos, el amor del cuerpo, el amor propiamente pasional, que Dante nunca condena. Lo hemos visto en Francesca, que sería un personaje negativo, pero la identificación de Dante con Francesca es enorme, como luego millones de lectores después de él. La relación de Dante con el amor es compleja, nunca se niega el cuerpo, la sensualidad, pero claro, la sensualidad y el cuerpo deben ser rescatados y sublimados en otra dimensión, que es la dimensión del espíritu, de la inteligencia, que no están en contradicción. Simplemente hay que ser capaces de dar el paso del cuerpo al alma, de la materia al espíritu. Esto es lo que nos enseña Dante. Y nosotros no somos
muy expertos en esta gimnasia. Normalmente o nos quedamos atrapados en la sensualidad o en cambio deliramos con espiritualismos inútiles. Bien, entonces, en el paraíso tenemos primero a Matilda y luego Beatriz. Beatriz llega al final de un desfile. Dante ve desfilar delante de él una serie de personajes alegóricos, unos ancianos, unos candelabros, un carro arrastrado por un grifón, y encima de este carro está Beatriz. Os ahorro los detalles de esta procesión simbólica. Lo que Dante hace es describir a través de los símbolos la historia religiosa de la humanidad. La historia religiosa de la humanidad, desde la Biblia hasta la actualidad, hasta el presente. ¿Y el presente cuál es? El presente es Beatriz, a cuyo triunfo toda la historia del cristianismo está subordinado. ¿Quién arrastra el carro triunfal de Beatriz? Un grifón. ¿Y quién es grifón? Jesucristo. Jesucristo es como un caballo que arrastra el carro. ¿Veis el nivel de heterodoxia, por no decir otra cosa, de Dante? Dante no tiene ningún problema. La Divina Comedia es una novela extraordinaria, en la cual Dante hace lo que quiere, como cualquier buen novelista, ¿no?, que crea sus personajes sin importarle absolutamente nada, la teología y la ortodoxia, etc. Entonces, llega Beatriz y entonces Dante, ella es velada, tiene un velo, y la escena del reconocimiento es uno de los momentos más intensos de toda la Divina Comedia, porque estando ella cubierta por un velo, Dante la reconoce no porque la ve, la reconoce porque siente en su presencia los mismos síntomas de pasión que sentía cuando estaba viva y la iba a ver, tal como contaba, en la vida nueva. Lo entendéis? Sin verla, senza degli occhi aver più conoscenza, o sea, sin verla con los ojos, per un'occulta virtù che da lei mostra, por un poder oculto que ella tenía, sentí de antiguo amor la gran possanza. Yo sentí el gran poder de un antiguo amor. Los encuentros de Dante con Beatriz siempre son traumáticos, tal como los explica en la vida nueva. Y aquí también es traumático el encuentro con Beatriz, tan traumático que Dante se gira hacia Virgilio para pedir ayuda. Le dice: Virgilio, conosco i segni dell'antica fiamma, reconozco los signos de mi antiguo amor. Le dice a Virgilio: conosco i segni dell'antica fiamma. Pero este verso, conosco i segni dell'antica fiamma, es la traducción en italiano de un verso de la Eneida, del cuarto libro de la Eneida, cuando Dido le dice a la hermana que se ha enamorado de Enea y reconoce los mismos sentimientos que tenía para el marido muerto. O sea que Dante para decir que vuelve a sentir la misma pasión que le suscitaba Beatriz, usa los versos de Virgilio y se lo explica. Le dice: Virgilio, conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio no había lasciato i scemi, dice, pero Virgilio ya se había ido. Virgilio ya lo había dejado, por lo tanto no pudo escuchar la traducción de su verso. Es uno de los momentos más extraordinarios, porque Dante tenía que saludar a Virgilio, porque Virgilio había terminado su misión, ha llegado Beatriz. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de esta manera que acabo de explicar. Por lo tanto, Virgilio se ha ido, Dante está delante de Beatriz y por lo tanto nos esperaríamos, si fuera una película de Hollywood, un abrazo, un beso y tal.
Y en cambio lo que hace Beatriz es meterle un rapapolvo de aquellos solemnes que Dante nunca se hubiera esperado. Nunca se hubiera esperado. Ahora lo leerá Carmen. Sí, os lo explico después. Dante, porque Virgilio se haya ido, no llores más. No llores más por esto, que deberás llorar por otra espada. Mírame bien, soy yo, Beatriz. Te has dignado por fin subir al monte. ¿No sabías tú que aquí el hombre es feliz? Dentro de mis deseos, que te llevaban aquel bien a amar, allende el cual no hay nada que desear, ¿qué fosos encontraste o qué cadenas que de poderlos superar con fianza no pudiste abrigar desesperando? ¿Y qué comodidades o ganancias la frente te mostró para que te dejaras seducir? Si callaras tú o negaras lo que confiesas, no sería tu culpa menos nota, tal juez es quien la sabe. Mas cuando estalla de su propia cara la confesión del mal, en nuestra corte, hacia sí vuelve el filo la muela. Sin embargo, para que te avergüences del error tuyo y porque en el futuro más fuerte seas oyendo a las sirenas, deja ya de llorar y escucha bien. Entenderás por qué en contraria parte debía moverte mi carne enterrada. Nunca te presentó natura o arte placer igual que los hermosos miembros sepultados en que encerrada estuve. Si entonces te falló el sumo placer por mi muerte, ¿qué otra mortal cosa debía el deseo después estimularte? Bien debías por la primera herida de las cosas caducas levantarte detrás de mí que ya no era tal. Abajo no debía volver tus plumas a esperar nuevo golpe parvulita u otra novedad de uso tan breve. El polluelo precisa 2 o 3 para aprender, mas el ave plumado en vano se dispara o pone trampa. Dado que te pesa el oír, alza la barba y mirándome aún sufrirás más. Bien, ¿por qué? Porque le reprocha. ¿Qué es lo que le reprocha Beatriz a Dante? Le reprocha de haberle traicionado, de haberle olvidado por otras mujeres, unas parvulitas. El concepto es el de pargoletta, que es una mujer o varias mujeres que Dante, después de la muerte de Beatriz, con las que había tonteado y a las que le había dedicado muchos poemas que además son los más bonitos que Dante haya escrito. Y por lo tanto, Beatriz está enfadada con toda la razón. Cuando ella se murió, Dante la olvidó, se dedicó a otras mujeres y cantó y expresó otro tipo de amor, completamente distinto del que le había suscitado ella, un amor de tipo violento, sensual, como el del amigo Cavalcanti. Este es el reproche que le hace Beatriz. Durante muchos años Dante se ha olvidado de ella y ella ahora se lo echa en cara, como si esta selva oscura en la que se ha perdido, como si este momento de desesperación y angustia tuviera como causa justamente esta traición. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan desgraciado? ¿Por qué te has olvidado de mí? Yo te llevaba hacia el cielo, hacia el paraíso, y tú en cambio has preferido el infierno, la tierra, con otras parvulitas, sirenas, o sea, mujeres poco indignas. Aquí tenemos un concepto muy importante, porque cuando Beatriz le exige una confesión, le dice, me tienes que decir qué es lo que te atrajo y te sedujo cuando yo me morí.
Y entonces la respuesta de Dante es extraordinaria, porque en un par de versos nos explica toda una antropología. La respuesta es: le presenti cose, con sus falsas promesas de placer, me alejaron de vos. Le presenti cose. Aquí está el problema, las cosas presentes y las ausentes. Beatriz se ha muerto, ya no está presente, se ha convertido en un alma, en un espíritu, en pura racionalidad. Y él la ha despreciado, en lugar de amarla más, porque se había depurado, porque liberándose del cuerpo, se había convertido en algo espiritual, la ha despreciado y ha preferido ir detrás de unas faldas, detrás de cosas presentes. Es extraordinario porque aquí Dante está describiendo la enfermedad de la modernidad, el hecho de que nosotros estamos tan vinculados forzosamente a las cosas materiales, presentes, y no somos capaces de apreciar y entender que las cosas que valen más no se tocan, no se ven, no se oyen, son cosas de otro nivel, de un nivel espiritual o racional, de todas maneras no estrictamente vinculados con el cuerpo. Aquí tenemos, Dante ha escenificado en su propio personaje esta disyuntiva, la disyuntiva entre un deseo orientado correctamente hacia bienes de tipo racional o espiritual y en cambio el deseo orientado perversamente hacia bienes exclusivamente materiales. Aquí tenemos la historia de nuestra civilización en 3 versos. Este es Dante. Entonces, Beatriz le mete ese rapapolvo, se llega finalmente al paraíso donde empieza el viaje en los cielos. Y en este viaje Beatriz es la que lo explica, es la doctora de teología que le explica a Dante cómo funciona el paraíso. Entonces, ahora leeremos la primera de estas clases que le da Beatriz a Dante en el primer canto del paraíso, en el cual es un discurso en el cual Beatriz enseguida le indica, Dante le pregunta, pero ¿cómo podemos volar? ¿Cómo es posible que nosotros ahora yo con mi cuerpo pueda volar? Y entonces Beatriz le explica que una vez que él se haya purificado es normal que pueda ascender. Es una metáfora para decir, una vez que tú has entendido dónde está el bien y dónde están las cosas que valen de verdad, puedes enfrentarte a experiencias de nivel superior y más sublime. Pero todo el discurso de Beatriz tiene un eje, y este eje es el orden. El paraíso es la metáfora de un mundo ordenado, de un mundo en el cual cada cosa está en su sitio y todas juntas tienen un sentido, un significado. Bien, lo escuchamos. Las cosas, todas ellas, entre sí tienen orden, que es la forma que hace que a Dios el mundo se parezca. La huella, así, las altas criaturas ven del valor eterno, que es el fin para el que dicha norma se dictó. En el orden que digo se sitúan las cosas según su naturaleza, más cerca de su origen o más lejos. Así se mueven a diversos puertos por el gran mar del ser y cada una tiene un instinto que la lleva allí. Uno al fuego lo empuja hacia la luna. Otro es motor del corazón mortal. Otro, la tierra en sí, compacta y une. No solo a las criaturas que no tienen razón dispara este arco, mas también a las que amor e inteligencia tienen. La providencia que todo esto ordena, aquieta con su luz siempre aquel cielo
dentro del cual el más rápido gira. Allí, como al lugar establecido, nos lleva ahora la virtud de aquella cuerda que siempre a un feliz fin apunta. Es cierto que cual forma que no siempre concuerda con la idea del artista, pues la materia al responder es sorda. Así, de este destino se desvía a veces la criatura que el poder tiene de desviarse hacia otra parte, y cual se ve caer rayo de nube, así el primer instinto la hunde abajo, distorsionado por un placer falso. No debe sorprenderte, si no hierro, que vayas hacia arriba más que un río que baja de alto monte hasta hondo valle. Lo asombroso sería que, privado de impedimento, abajo te quedaras, como en tierra quietud de fuego vivo. O sea, es natural que la persona se sublime intelectualmente si consigue superar estas pasiones que nos anclan a la tierra. El primer personaje que Dante se encuentra en el paraíso es Piccarda Donati, que es otro personaje histórico, real, que además formaba parte de una familia que Dante conocía bien porque la mujer era de esta familia y tenía amigos y enemigos dentro de esta familia. Piccarda se la encuentra en el primero de los cielos. El paraíso está formado por esferas celestes que envuelven la Tierra. Es el universo tolemaico con la Tierra en el centro. En cada esfera hay clavado un planeta, un astro. El primero que se encuentra es la Luna. Y Dante ve las almas del paraíso. A Dante las almas en el paraíso se le aparecen en el cielo que ha caracterizado con su influencia su existencia. Los guerreros en el cielo de Marte, los estadistas en el cielo de Júpiter, los amantes en el cielo de Venus, etc. El primer cielo es el cielo de la luna. Y aquí Dante se encuentra con Piccarda, con esta mujer cuya historia era esta. Ella se había metido en un monasterio, era monja, pero el hermano, por motivos de alianzas políticas, la obligó a salir del monasterio para casarla con un hombre. Entonces, aquí nosotros vemos otro caso igual al de Pia y al de Francesca, una mujer que es víctima del poder y de la prepotencia masculina de un hombre de familia. En este caso es el hermano que, en contra de su voluntad, la obliga a casarse. Si nosotros juntamos estos tres personajes, que son Francesca, Pia y Piccarda, vemos que Dante ha usado el mismo esquema, la fragilidad femenina frente al poder y a la prepotencia masculina. Como veis, la visión de Dante es sistemática. Tanto en el infierno, como en el purgatorio, como en el paraíso, el discurso en personajes históricos, todos diferentes, pero el problema que Dante plantea siempre es el mismo. Es por esto que Dante es de alguna manera el creador de la filoginia, no del feminismo, que es otra cosa, de la filoginia, de este gran movimiento cultural que justamente empieza con Dante y se prolonga luego a través del Renacimiento. Sin filoginia, sin este culto a la mujer que vosotros veis expresado en los grandes artistas del Renacimiento, no habría Renacimiento. Si la mujer no se hubiera convertido en un culto de tipo semi-religioso. La belleza tiene como modelo a la mujer. Este es el fundamento del arte renacentista. Entonces,
Ahora leeremos el discurso con el cual Piccarda le explica a Dante la violencia de la que ella fue víctima, haciendo referencia a Santa Clara, que es la santa que creó la orden religiosa en la cual ella se encerró. Perfecta vida y gran mérito en cielo, perfecta vida y gran mérito en cielo, perfecta vida y gran mérito en cielo, mujer arriba a cuya norma se toma en vuestro mundo hábito y velo y se duerme y se vela hasta la muerte con el esposo que ese voto acepta si caridad a su placer lo forma. Perfecta vida y gran mérito en ciela, mujer arriba a cuya norma se toma en vuestro mundo hábito y velo y se duerme y se vela hasta la muerte con el esposo que ese voto acepta si caridad a su placer lo forma. Para seguirla, jovencita, huí del mundo y me encerré dentro del hábito prometiendo el camino de su regla. Hombres después, al mal acostumbrados, me secuestraron de mi dulce claustro, de mi vida que fue, lo sabe Dios. Y este otro resplandor que se te muestra a mi lado derecho y que se enciende de la luz toda de esta esfera nuestra, lo que digo de mí entiende de ella. Hermana fue y también le arrebataron de la cabeza su sagrado velo. Mas aún después de ser devuelta al mundo, mal de su grado y contra buenos usos, no se rasgó del corazón el velo. Ella es la lumbre de la gran Constanza, que del segundo viento de su avia engendró el tercer y último poder. Bien, en este punto preciso se apagan las luces. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Carmen. Gracias, Rafael. Y ahora, si hay alguna pregunta, pasaremos el micro y empezaremos ronda de intervenciones. Gracias. Buenas tardes, felicidades de nuevo. ¿Vale? Soy Esther, la que vino en la anterior reunión también. Bueno, has nombrado un poco la mitología de Jesucristo y del cristianismo, la mitología, ¿no?, cristiana, y me he perdido un poco. Me quisiera que me aclararas porque me he perdido un poquito cómo lo has encarado y la explicación que le has dado y todo esto. O sea, quisiera que me resumieras un poco cómo entiende Dante en la Divina Comedia a la mitología cristiana y a Jesucristo, o a la religión cristiana y a Jesucristo. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Entiendes, no? ¿Lo entiendes? Sí, entendí. Perfecto, gracias. Bien, hay que partir de un concepto fundamental, y es que la Divina Comedia es una novela. Como toda novela, tiene personajes, situaciones, historias, todas inventadas, como en cualquier novela. Una invención son también los temas, motivos religiosos que aparecen en la comedia. Dante construye una cosmovisión en el cual la religión y el cristianismo tienen un matiz inconfundiblemente suyo que no tiene nada que ver con la tradición teológica cristiana. Para Dante, el teologismo
digamos, el cristianismo, o sea, el teologismo es un teologismo de tipo filógino, o sea, es un teologismo que se basa en la mujer, en lo femenino. Yo he apuntado antes que un elemento fundamental de la visión de Dante es la noción de lengua materna. Él descubre este fundamento, o sea que las personas, para ser personas, tenemos que hablar en la lengua que hemos aprendido de nuestras madres. Esta es toda una revolución desde el punto de vista de la cultura lingüística. ¿Por qué? Porque la lengua se consideraba como lengua el latín, o sea, una lengua que en este momento era completamente artificial, ¿no? Ya no era una lengua natural, era una lengua que se enseñaba en las escuelas, a la cual tenían acceso solo los que estaban en la iglesia, o sea, los hombres. Las mujeres, al estar excluidas del sacerdocio, estaban excluidas también de la literatura y de su lengua, o sea, del latín. Y Dante dice, no, no es esta la lengua de la cultura. La lengua de la cultura es la que aprendemos de nuestras madres. Todo esto es una revolución, no sé cómo llamarla, es un giro en la cultura lingüística de la cual nosotros somos hijos y herederos, porque nosotros defendemos la lengua propia como un elemento fundamental de nuestra identidad, de nuestra cultura. Ahora bien, esta lengua propia es una lengua femenina. Por lo tanto, el teologismo de Dante, la visión que Dante tiene de la teología, hace hincapié en este elemento femenino. En el plano lingüístico lo he explicado, en el plano, si quiere, más religioso, la idea de que las mujeres son, pero aquí entramos ya en lo novelesco, las mujeres son el puente que nos pone en contacto con el más allá. Beatriz es la mujer que ha venido del cielo a la tierra para salvar a Dante, y así todas las mujeres que desde la tierra rezan para las almas del purgatorio. El cristianismo de Dante es un cristianismo femenino. Si lo comparamos con San Pablo, el cual, insisto, dice las mujeres que se callen, entonces esto es otro cristianismo, no es el mismo cristianismo de San Pablo. No sé si me explico. Pues creo que no hay ninguna pregunta más. Si os parece, damos por clausurada la settimana de la lengua italiana, y muchas gracias por haber venido. Gracias. Gracias.